Durante la época colonial, la educación estaba dirigida a los hijos de los criollos mestizos, funcionarios, comerciantes, adinerados y terratenientes. En resumen, no hubo en la colonia instrucción primaria gratuita obligatoria ni particular para la mayoría de la población indígena originaria. De esta manera, la única acción educativa en la época colonial fue la catequística, negando toda posibilidad de valoración cultural propia. El decreto del 11 de diciembre de 1825, impulsado por Simón Bolívar y Simón Rodríguez, considera la educación el primer deber del gobierno. Por ello se decretó el establecimiento de escuelas de ciencias y artes en cada ciudad capital del departamento, mientras que en los sectores indígenas no se encontraba ninguna de estas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sin apoyo alguno, los indígenas crearon escuelas clandestinas para aprender a leer y escribir, conformando un espacio de resistencia comunitaria frente a los gobiernos liberales de turno y a la expansión del latifundismo. Estos esfuerzos fueron reprimidos por latifundistas, autoridades y vecinos de los pueblos. La educación se ha visto desvinculada de la cultura, las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas, centrándose en una educación colonizadora, alejada de la realidad e individualista, ajena por tanto a los principios básicos de intraculturalidad e interculturalidad, que son las bases para la construcción de un Estado plurinacional. En este marco, la Ley de Educación número 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez busca transformar esta concepción en base a una educación cuyos principios son promover una educación descolonizadora, una educación productiva, una educación sociocomunitaria y muy particularmente una educación intra e intercultural. Teníamos profesor de todo, igual de música, de educación física, todo teníamos. Nos enseñaban todo lo que tenían que enseñarnos bien, eran buenos, muy estrictos, pero no perdonaban, así que no estemos bien atentos, todo. Y siempre íbamos a día de campo como excursiones, siempre, cada viernes nos llevaban. Todas las guaguas íbamos al río a bañarnos, a hacer un día de campo con comidas y todo, así. Entonces no se conocía biblioteca, ni fotocopias, lo máximo que accedíamos en eso a los libros, no me acuerdo si era Alborada, los tenías o no tenías nada. Entonces era un poco como que en la parte formal del material muy limitado. Los profesores también solo manejaban un material, entonces todos como que sabíamos lo que había. Antes, en la mayoría de las comunidades se presentaban conflictos con la lengua materna por la imposición del castellano. Es interesante, ¿no? Yo era completamente aymara hablante. Después, cuando entré a la escuela no entendía nada porque a los 7 años empecé a hablar con el castellano, ¿no? Un problema, ¿no? Porque era castellanizante. El modelo del Código de la Educación Boliviana de 1955 hasta el 94 ha sido castellanizante. Entonces, ese modelo no permitía aprender lenguas indígenas, lenguas originarias. Por tanto, en las escuelas era el profe tenía que hablar castellano y todo se tenía que desarrollar en castellano como actualmente se hace todavía, ¿no? Entonces, esa dificultad de castellanización ha sido un problema en los conocimientos que se traía a través de los libros, como Alborada, otros textos que existían, porque nosotros estábamos expuestos más a la naturaleza que a los libros, que a la tele y a esas cosas, ¿no? Con la colonización, no solamente llegó el castellano, sino también la imposición de la religión reflejada aún en algunas instituciones educativas. Yo no le veo, una formación podrá ser un componente de la educación, o sea, cuando dice formación yo lo pienso que te deben dar una cierta forma de profesional, de bachiller, de técnico, lo que sea, que diseñe el Estado, una institución, pero como yo decía hace rato, para mí educación es realmente no solo ser la parte operativa, es capacidad independiente de procesar información, adaptar, recrear, utilizar
aportar desde su perspectiva de desarrollo para dialogar, debatir, todo lo que se puede hacer. Para mí, cuando la educación implica pues discusión, debate, diálogo, porque si solo hay uno dice, el otro hace caso, o por voto todo se resuelve, ya para mí no. Entonces no es sinónimo. Yo creo que formación será uno de los posibles componentes de lo que mucho más puede implicar educación. Dicho eso de la última palabra, como que yo no creo. Yo creo que la palabra, la comprensión, la dinámica del mundo, como que para mí el proceso educativo es un proceso de comprensión del mundo y que permita a la persona por sí mismo tomar sus decisiones. Para mí eso es un proceso educativo, porque si es un proceso de información para que piense igual que el profesor o que el Estado, ya ahí tenemos para mí adoctrinamiento. Ya. Claro, pero el gobierno no se digna del lado de mi pueblo. No ayuda en nada. Sería bueno. Actualmente vivimos en una desgracia, donde el gobierno mayormente dota a los pueblos por los cuales es apoyado. Si te llevo a tu casa, vamos. Solo esto les pido. Evo cumple, tu pizza no cumple, cuidado.